Les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a este foro Familia, Diálogo y Perdón. Es un espacio de visualización ante la falta de valores en niños y jóvenes de las generaciones actuales, buscando también analizar el porqué de este fenómeno a través de 3 psicólogos que tendremos hoy en este foro, que trabajan diferentes áreas relacionadas con la niñez, la juventud y la familia, para conectar y brindar conocimientos a la audiencia, tratando temas como cuáles son los valores que debe haber en una familia y por qué la falta de los mismos, cómo dialogar, sobre todo en familia, cómo prevenir los casos de violencia, de intolerancia y de irrespeto, abuso hacia las niñas, niños y adolescentes. Es así como les damos a todos ustedes una cordial bienvenida a nuestros asistentes que nos acompañan a través de las redes sociales de la Alcaldía Local de Engativá al foro Familia, Diálogo y Perdón. En este momento le damos también la cordial bienvenida al Comité de Libertad Religiosa de Conciencia de Engativá y por supuesto a uno de sus representantes que nos acompaña en este espacio para dar las palabras también de bienvenida y apertura al foro. Bueno, un cordial saludo para todos. Soy el pastor Francisco Correa, hago parte del Comité de Libertad Religiosa Local de Engativá. Soy el segundo vicepresidente, hoy nos acompaña también Pastor Diego Torres, primer vicepresidente. Nuestro Pastor Luis Torres, que es el presidente del comité, no se pudo hacer presente por motivos de salud, pero igual de parte del comité les damos a todos la bienvenida y un cordial saludo. Estos espacios son muy importantes. Agradecer primero que todo a la señora alcaldesa Ángela María Moreno,
que nos facilita este espacio, obviamente a todos los funcionarios de la alcaldía, la doctora Dayana, que también está ahí siempre al frente con nosotros, apoyando en este espacio de participación ciudadana tan importante. Agradecer también a la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa, que está Angélica, en representación del doctor Julián Carvajal y todo el equipo. Agradecer también a los profesionales y panelistas que hoy nos acompañan en este tema tan importante de familia, diálogo y perdón. Y bueno, pues igual socializar un poquito lo que hace el comité, para invitarles también a la doctora Lina, que es el presidente de la JAL, gracias por estar aquí. El Comité de Libertad Religiosa, como todos los comités que están a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá y de aún Colombia en otras regiones, buscan visibilizar la labor del sector religioso en la sociedad. El sector religioso es un sector que trabaja muchísimo en el tejido humano y en la labor social que se hace, la labor evangelizadora de cada uno de acuerdo a su confesión de fe. Traemos principios, valores morales a la sociedad que tanta falta hace. Es así como hemos trabajado diferentes frentes a lo largo de ya estos, no sé, 5 o 6 años que hemos venido trabajando con un equipo excelente de representantes de diferentes denominaciones y entidades del sector religioso, que hemos venido socializando y haciendo que el comité se visualice, pero no solamente visualizar, sino actuar también. Hemos realizado foros de salud mental, hemos realizado ferias empresariales, todo esto promoviendo el bien del sector religioso y obviamente la sociedad de nuestro entorno. Yo estoy seguro que cada uno en el sector donde Dios nos ha puesto, estamos haciendo una labor de transformación muy importante. Es así como también entonces les invitamos a todos los líderes del sector de la localidad de Engativá, que sean del sector religioso, a que hagan parte de este comité, porque son los espacios de participación ciudadana que el gobierno nos brinda y son las oportunidades de hacer presencia y traer cambios como cada uno de nosotros sabemos que la sociedad requiere. Y en este caso hoy, pues hablar de la familia es la base de la sociedad, es la fortaleza. Realmente la familia en el hebreo antiguo es llamado como la fortaleza. Y realmente ahí es donde adquirimos la fortaleza como individuos y los principios y los valores que tanto necesitamos hoy. Entonces sé que hoy el Señor permitirá que estemos aquí reunidos también con la excelencia de los profesionales que nos guiarán a través de su experiencia y también sé que lo que Dios les ha entregado para hacer una mejor familia y una mejor sociedad. Gracias y bendiciones para todos. Muchísimas gracias al representante del Comité Local de Libertad Religiosa y de Conciencia de Engativá. Les damos también la bienvenida a cada uno de los expositores, los profesionales que nos van a estar acompañando en este foro de familia, diálogo y perdón. Le doy la bienvenida a Paola Andrea López. Ella es psicóloga de la Fundación Red contra Abuso Sexual, organización especializada en prevención, detención temprana y promoción de la denuncia de la violencia sexual de menores. También le doy la bienvenida a Leonardo Cruz Ríos, él es psicólogo de programas de servicios para la familia, trabaja en acompañamientos de familias desde el enfoque de pedagogía familiar sistemática, ha participado en el desarrollo y acompañamiento a comunidades de educación que buscan la transformación de la educación en Colombia y ha recibido también una mención de honor por participar en el programa de Territorio de Paz en Bogotá. Finalmente nos acompaña también dentro de este grupo de expositores Yasleider Martínez, ella es psicóloga, graduada del Politécnico Gran Colombiano, enfocada en atención a la infancia y a la juventud, líder de grupos infantiles, dedicada a escuchar, orientar e inspirar a niños y a jóvenes en busca de una solución afable y afectiva para la necesidad presentada. Entonces ellos serán nuestros expositores hoy en el foro de familia, diálogo y perdón. Les voy a explicar la dinámica de este foro y ya ustedes tendrán en contados instantes su intervención. La dinámica es la siguiente: se van a tratar 3 temas puntuales sobre los cuales cada panelista, es decir, nuestros invitados, van a tener 7 minutos.
¿Listo? De intervención. Para exponer, faltando 1 minuto para terminar su turno, les vamos a avisar y cuando acabe su tiempo será el turno del siguiente expositor. Ahí así, pues con cada uno de ustedes. ¿Listo? Una vez se toquen los 3 temas del día, cada expositor dará unas palabras de conclusión o reflexión al final y posteriormente se dará un espacio para las preguntas. Lo que le decía a cada uno de ustedes, al ingreso de este espacio tienen un papelito en donde durante el desarrollo del foro ustedes pueden ir colocando sus preguntas que serán obviamente al final resueltas por cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con este enfoque del foro Diálogo, Familia, Diálogo y Perdón. Entonces vamos con el enfoque de familia. ¿Cuáles son los valores que debe haber en una familia y por qué hay falta de los mismos? En este momento entonces invitamos a nuestro expositor, Leonardo. Gracias a todos por esta invitación. Cuando hablamos de familia, cuando hablamos de valores, hablamos de 4 valores importantes. Uno es la humildad, el otro es la paciencia y justo el título tiene diálogo y perdón, ¿cierto? Que son los valores que afectan o que hacen que nuestras familias puedan fluir o no fluir de la forma adecuada. Cuando hablamos de humildad, ¿qué es lo que falta? Es cuando podemos reconocer que todos tenemos un papel importante en el hogar o todos tenemos un papel fundamental en la familia. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de aquella calma, aquella tranquilidad, ¿cierto? Con la que podemos desarrollar algunas situaciones complejas que se presentan. Todos sabemos que alrededor de nuestros hogares y de nuestras familias se presentan dificultades y las estrategias que tengamos para atenderlas serán los que nos hagan eficaces, ¿cierto? No quiere decir que vamos a huirle al conflicto, el conflicto es necesario para poder crecer, para poder avanzar, ¿cierto? Pero necesitamos tener ciertas estrategias y allí viene el diálogo y el perdón. En diálogo y perdón hablamos de cómo podemos dialogar con nuestros jóvenes, cómo podemos dialogar con nuestros niños, ¿cierto? Y reconocer que ellos son un papel fundamental de nuestro hogar, ¿cierto? Entonces, dialogar con nuestros jóvenes y nuestros niños es saber entender que ellos no tienen el mismo desarrollo de nosotros, ¿sí? Ellos no tienen todo el desarrollo cerebral que nosotros ya hemos construido, ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos a nuestros niños y jóvenes, normalmente lo que hacemos es decir, cómo debería actuar el adulto o cómo actúa el adulto, ¿sí? Y no escuchamos al niño, no escuchamos al joven, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nos perdemos, cuando nos desviamos de ellos. Y en el perdón es capaz de que nosotros podamos reconocer que nosotros también nos equivocamos, que nos hemos equivocado. Y esta es la parte difícil. Tú a veces reconocerle a un niño de 4 o 3, inclusive nuestros adolescentes, reconocerle que te estás equivocando, que realmente lo que has hecho, lo has hecho simplemente porque tuviste un impulso. Grité, perdóname porque te levanté la voz, ¿cierto? Y nosotros como padres a veces nos sentimos, ¿será que estoy perdiendo poder porque le dije a mi hijo, oye, perdóname porque te grité? O perdóname porque no debía actuar de aquella forma, ¿cierto? Y ahí es donde se une el diálogo y el perdón. Es acercarme a mi hijo y dialogar con él, ¿sí? Y buscar el perdón que necesitamos y también el perdón que debemos extender, ¿cierto? Y así invitamos a nuestros jóvenes a que también puedan buscar el perdón, que ellos puedan reconocer que también se equivocan, ¿sí? Que todos nos equivocamos, que es normal equivocarnos. Lo que no es normal es reconocer que sí nos estamos equivocando. Como adultos siempre esperamos que nuestros jóvenes busquen, ¿sí? Nos busquen y nos digan, oye, perdóname porque yo estoy equivocado, pero yo como adulto me veo como que flaqueando, me veo muy débil si le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, ¿sabes? No debía hablarte así, ¿sí? Y nuestros jóvenes son capaces de reconocer que nosotros también traemos una construcción familiar, que nosotros en nuestra construcción familiar también estamos aprendiendo, ¿sí? Como le he dicho a mi hija, ¿sí? En algunos momentos yo he aprendido a ser papá contigo, nadie más me iba a enseñar a ser papá, ¿cierto? Así nosotros podemos reconocerlo hacia nuestros jóvenes y nuestros jóvenes pueden comprender, jóvenes y niños pueden comprender
que realmente nosotros estamos aprendiendo junto con ellos, que esto es una tarea conjunta y que en el hogar, sí, vamos a tener dificultades, pero estos valores de los que hablamos, esta humildad para reconocer que hay partes, ¿cierto?, de que ese pequeñito es una personita a la que yo estoy formando, o ese adolescente es una persona que me está desafiando porque quiere desafiar el mundo, porque ahí es donde está desarrollando lo que él quiere ser más adelante, y es válido, es aceptable, y ahí yo reconozco con humildad que todos somos parte de este grupo familiar. El llevar la familia con paciencia no es lo más sencillo, ¿cierto? Y yo sé que todos estamos pensando acá, pero es que nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia, y cuando mi hijo hace el berrinche, y cuando yo hago tal, ¿cómo hago para gestionarlo? ¿Cierto? Y es aprender a escuchar, aprender a dialogar, ¿sí? Si tu hijo, niño, joven, hace berrinche, tú también haces berrinche, y eso no lo reconocemos, ¿cierto? Entonces, yo me quiero ir, yo me enojo con mi esposa o te enojas con tu pareja y me quiero ir, no me gusta, ¿sabes qué? Cállate, ¿cierto? Estoy haciendo un berrinche, pero cuando mi hijo lo hace, ¿qué hago? Me enojo, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Y tengo toda una fuerza de sociedad, ¿cierto? Mirándome y juzgándome. Si fuera mi hijo, yo ya lo hubiera sentado una palmada, ¿cierto? Entonces lo dicen y nosotros nos cuestionamos, ¿será que estoy cometiendo un error? ¿Será que como papá estoy fallando? En esos valores es donde construimos y donde realmente le damos valor al diálogo y al perdón, ¿sí? Donde somos conscientes en que nosotros adultos también nos equivocamos, ¿sí? De que nosotros tenemos que formar también unos valores. No es, papá y mamá ya sabemos hacerlo todo, ¿cierto? Ya somos perfectos, ¿no? No lo somos, ¿cierto? Entonces, cuando reconocemos que nuestros hijos nos están aportando, nos están regalando, ¿cierto? Mediante todos estos desarrollos difíciles, ahí logramos entender cómo llegar a suplir las necesidades de nuestra familia en valores. Gracias. Bueno, le damos el paso a nuestra expositora, Jazz Leider. Buenos días para todos. Claro que sí. Desde la parte de los valores, yo quiero empezar con uno que es muy importante y es el amor. Martin Luther King dice que el amor es el poder más duradero del mundo. Yo siempre he dicho que el amor es el motor que nos mueve, ¿cierto? Entonces, aparte el amor en la familia, nuestro reto como padres es lograr que nuestros hijos obedezcan por amor, que no obedezcan por miedo, que no obedezcan por temor. Ahora en la relación en la pareja, el reto es que los dos nos ayudemos por amor y no por interés, no porque no me molesten, no porque se me vuelva carga, sino el amor. Entonces, para mí, principalmente, el amor. Segundo, liderazgo. Nosotros debemos ser líderes para nuestros hijos. Los hijos no aprenden lo que tú le dices que tiene que hacer. Su principal método de aprendizaje es la imitación. Entonces, ellos van a imitar lo que tú haces y seguramente van a replicar en su adultez más lo que te vieron hacer que lo que tanto les dijiste, porque es ese liderazgo que necesitamos retomar nuevamente en nuestros hogares. Tercero, quiero hablar de el perdón. El perdón es fundamental para nuestra paz interior y pues es una oportunidad también de sanar, y ese perdón es constante, todo el tiempo. Ese perdón lo tenemos que ejercitar todos los días en el hogar, entonces es bien importante el perdón. Luego quiero continuar con el respeto, y ese respeto en la familia lo quiero enfocar a poder ver a mi núcleo familiar con el mismo valor que yo tengo, como lo decía mi compañero. No es porque yo soy el adulto, sino mi hijo tiene el mismo valor, mi esposo, mi núcleo familiar tiene ese mismo valor, y quiero enfocar el respeto desde acá. También quiero hablar de la unidad. La unidad es esa, hace que las familias puedan enfrentar dificultades
con mayor solidez. Una familia unida, dice el dicho que unidos somos más, ¿cierto? Entonces una familia unida va a enfrentar todo lo que venga con más solidez y no se va a flaquear su base. Pero cuando la familia no está unida, pues sí caemos en riesgo de que las familias se descompongan. Quiero continuar con el cuidado. Ese cuidado va hacia la negación. Cuando nosotros tenemos familia, desde el rol que tú manejes, tienes que enfocarte en negarme cosas, ¿cierto? Por amor, por dar, por acoger, por cuidar. Entonces, ese cuidado es negarme para poder cuidar. También quiero hablar del tiempo de calidad, que es donde se fomentan pues los valores y que este tiempo de calidad sea un tiempo significativo y que sea la oportunidad de poder colocar marcas en nuestros hijos que perduren para toda la vida y no lo debemos desaprovechar, pues teniendo en cuenta que los hijos van en un proceso de crecer y que el tiempo como que a veces sentimos que se agota cuando nuestros hijos empiezan a crecer, entonces sí aprovechar esas pequeñas oportunidades de tiempo significativo para marcar sus vidas. También quiero hablar de la compasión, que es, encontré una definición muy linda y la definición dice que la compasión es evitar el dolor del otro, sanar el dolor del otro. Y este valor es muy importante en nuestra familia y a veces es difícil, suena muy lindo, pero colocarlo en práctica es muy complicado, es negarme, es dejar mi egoísmo y darme a sanar el dolor del otro y a veces cohibirme y decir, esto daña a mis hijos, esto afecta a mi esposo, no lo hago, me niego a hacerlo. Eso es compasión. Finalmente quiero hablar de la gratitud y la gratitud es eso que cierra la puerta al descontento. Y el descontento, cuando el descontento entra a nuestra vida y a nuestra mentecita, empieza a destruir internamente y finalmente explota con destrucción total. Entonces, quiero cerrar con Efesios 6, el 1 y el 4, que dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Ahora viene el que nos toca a nosotros, los papás. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Finalmente, dice, ¿por qué hay falta de estos valores? Sin duda la falta de estos valores es la ausencia de Dios en nuestros hogares. Gracias. Muchísimas gracias y continuamos con nuestra expositora, Paola. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias de antemano a los organizadores por tener a bien invitar a la Fundación Red. Es un gusto estar con ustedes la mañana de hoy. Y es que el enfoque desde el cual voy a dar respuesta a cada uno de los interrogantes tiene que ver con el objeto social de la Fundación, por supuesto. Y es que desde hace 19 años la Fundación, liderada por Alexandra Moreno Piraquive, cree fundamentalmente en que sí es posible proteger a los niños y a las niñas. Y ese es nuestro trabajo, gestionar todas las acciones en diferentes espacios para hablar de cómo cuidar a los niños, porque familia, que debería ser el espacio protector fundamental y que además es el núcleo básico de la sociedad, pues resulta siendo el espacio donde lamentablemente los niños y niñas son más agredidos, victimizados, no solo en términos de violencia sexual, sino en general todas las violencias. Entonces sí tenemos que replantearnos qué ha pasado en el entorno familiar, que no estamos logrando cumplir con ese cometido de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas, que muchas veces termina siendo el espacio desde donde replicamos la violencia, porque a veces confundimos una palmada con autoridad y aceptamos y consideramos que el castigo físico termina siendo la forma de corregir, porque eso es lo que hemos aprendido durante mucho tiempo.
y ha sido difícil esa transición de entender que el castigo físico no es la manera de educar a nuestros hijos, y científicamente ya está comprobado el efecto que esto tiene en el cerebro de los niños, las dificultades en desarrollo de aprendizaje, capacidad de memoria, genera deserción escolar y a largo plazo pues replica los mismos escenarios de violencia. Entonces eso es un círculo vicioso en el que durante muchos años hemos estado inmersos, y la invitación es a que realmente logremos construir familias que realmente sean protectoras, en primer lugar para los niños y las niñas, porque además sus derechos prevalecen, pero debe ser protector para todos, también para los adultos, para la pareja en sí misma, para formar un hogar armonioso y de esa manera hablar de una salud mental saludable para todos en casa, y para lograr efectivamente que teniendo una familia con buena salud mental y buenos valores, entendamos la importancia de una sana convivencia en comunidad. Ahora bien, retomando puntualmente con relación a la pregunta, ¿cuáles son los valores? Reitero, desde la postura de la prevención y el cuidado para niños, niñas y adolescentes en violencia, hay un tema muy puntual y es el respeto entre todos, pero sobre todo hacia los niños. A veces pensamos que los niños, por tener una menor estatura, por estar en proceso de crecimiento, son menos importantes, y no, es lo más valioso. Es un poco retomando las palabras de mis compañeros, que es una perspectiva que se le conoce como adultocentrista, es decir, el valor que impone el adulto es el correcto, y eso no siempre es así. Ya dijimos que nos equivocamos, que cometemos errores, que estamos también nosotros aprendiendo cada día, y es importante entender que muchas veces los niños, con cada una de sus palabras y preguntas que pueden ser curiosas, nos abren la perspectiva, y es una perspectiva válida e importante y necesaria, y tenemos que aprender a respetar a nuestros niños y nuestras niñas y generar una muy buena comunicación en casa, las dificultades que se pueden presentar en la cotidianidad, dejándolas de lado o no hablar de ellas o decir este tema se salió de control, hablamos otro día, no va a ser suficiente. Necesitamos hablar, dialogar, compartir, decir qué pasó, hubo diferencia de acuerdos, no cumplimos los acuerdos o qué generó esto, y resolvámoslo. Y hablemos también con nuestros niños, no solo para sacarles información de qué fue lo que hiciste en el día, quién es tu mejor amigo o cuál fue la comida que más te gustó hoy. Nosotros también tenemos que abrirnos a nuestros niños y compartir nuestras experiencias, porque a veces los niños dicen, yo me siento en una entrevista y siento que me preguntan todo, pero yo no sé nada de mis papás, y qué bonito es que ellos también aprendan de nosotros como adultos, porque somos su reflejo. Los niños aprenden a partir del ejemplo, ya lo mencionaba Jazz, y tiene toda la razón. Finalmente, cuando uno dice ¿por qué el niño es así?, la pregunta es ¿qué adulto estoy siendo para él o para ella? Y ahí encontraremos la respuesta, porque está reflejando lo que nosotros somos. Si dice groserías, si hace pataletas, si no quiere levantarse para ir al colegio, tal vez a nosotros también nos cueste ir al trabajo, y está reflejando todo lo que nosotros somos, así que es importante que valoremos también estos espacios. Las emociones terminan siendo fundamental, tú lo mencionabas, ese impulso que nos lleva a hacer una cantidad de cosas que a veces no entendemos qué es, y uno dice a los niños no haga pataleta, no grite, no llore, y acaso nosotros no nos desbordamos como adultos con nuestros mejores amigos, con nuestros papás, con esas personas de confianza. El ejercicio no es que los niños dejen de sentir, ni siquiera nosotros como adultos, sino es que aprendamos a aceptar nuestras emociones, las identificamos, les pongamos un nombre y aprendamos a buscar una solución a aquella situación que la generó. Me peleé con alguien, algo me está poniendo triste, tengo miedo. El valor del miedo que a veces le decimos a los niños no sienten miedo, el miedo es de las gallinas. O expresiones tan comunes como el miedo es para las niñas, termina siendo entonces una forma de callar lo que los niños están sintiendo. ¿Cuál es la invitación? Todos somos seres humanos y todos tenemos emociones, aprender a expresarlas de una manera respetuosa y aprender a resolver la situación que originó esa emoción, sobre todo si es una expresión de lo que se llama una emoción negativa, y todas las emociones son valiosas. Si pudiésemos manejar la frustración, ¿cuánto cambiaría el tema de violencia? Si aprendiéramos a manejar el enojo, ¿cuánto cambiaría la situación? Pero nos es difícil aceptar que lo sentimos, es muy valioso reconocerlo y
Por supuesto, rechazar toda forma de violencia. No podemos creer que una palmada va a cambiar la actitud de un niño o de una niña. Diferente sería que nosotros mismos aprendiéramos a resolver de otra manera nuestros conflictos, porque con los niños es violencia física, pero con el adulto es violencia contra la mujer, violencia contra los pares, y esto es un círculo que va creciendo y generando entornos violentos. Lo principal en la familia es el cuidado, el diálogo y la protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales de la Alcaldía Local de Engativá, estamos en el Foro Familia, Diálogo y Perdón. Vamos con la segunda pregunta y el enfoque es diálogo. ¿Cómo dialogar en familia donde haya empatía y comprensión entre todos? Esta sería como tal la pregunta. Inicia nuestra expositora, Jazz Leiter. Ok, cuando hablamos de diálogo empático y comprensivo, me lleva inmediatamente a hablar de la comunicación asertiva. La palabra asertiva es un sinónimo de la palabra prudente. Entonces, hablamos de que este tipo de comunicación nos permite dialogar en calma, con respeto, expresando lo que queremos decir sin herir los sentimientos de las demás personas. Cuando hablo de comunicación asertiva, quiero hablar de algo práctico y es cómo aplicarla. Entonces quiero hablarles de una técnica que se llama la técnica del sándwich y cómo aplicamos esa comunicación asertiva con esta técnica. Yo voy a comunicar algo que no me agrada o esas conversaciones incómodas que tenemos que tener en el hogar, ¿cierto? Y entonces generalmente siempre las abordamos desde la frustración, la ira, la incomodidad, el estoy cansado de esta situación. Pero esta técnica nos invita primeramente, cuando nosotros hacemos un sándwich, entonces cogemos una tajadita de pan, otra tajadita de pan y colocamos algo en la mitad, ¿cierto? Lo que tú quieras ponerle, tú lo puedes llenar con lo que tú quieras. Entonces, la primera tajadita de pan es hablar las cosas lindas que tiene esa persona. Enfócate en las cosas más bonitas que tiene esa persona. Cuando tú ya colocas ese pedacito de pan, ahora colocas el relleno con lo que tú quieras. Pero ojo, ese relleno siempre no vas a hablar del de tú me provocas, tú haces, tú causas en mí, sino yo percibo, yo siento y yo recibo. Finalmente, vamos a volver a poner otra tajadita de pan blandito. Entonces vamos a decirle, como estamos frente a esta situación, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Qué estrategia vamos a usar nosotros para solucionar este problema? Y nos queda armado un sándwich y queda diferente. Quiero que en este momento rememores un momento donde te hayan dicho, no sé, ve a la oficina de tu jefe, tú sientes temor, ¿cierto? Y si el jefe de entrada te recibe con un regaño, inmediatamente tú te cierras, ¿cierto? Quedas lleno de temor, ansioso, pero si el jefe, tan pronto tú ingresas, el jefe te dice como, eres uno de los mejores empleados que yo tengo, uno dice como, gracias, ¿cierto? Luego te dice, has tenido un rendimiento muy bueno. Y uno, pero luego te dice, hay un aspecto a mejorar, estás llegando tarde. Entonces tú dices como, oh, tengo estas cosas buenas, pero tengo algo para mejorar. Y esto cambia mi perspectiva ante cómo solucionar el problema. Y en el hogar es igual. Cuando tú planteas primero las cosas lindas, bonitas que tienen tus hijos, los valores, las cosas hermosas que hay en el hogar, y después colocas el problema, vas a abrir una autopista de solución de problemas diferente a que si tú lo abordas desde una comunicación agresiva. ¿Ok? Entonces, esta es la comunicación asertiva. La comunicación agresiva es esa que te impulsa a contestar con lo primero que tienes, lo primero que se te ocurre. Cuando tú estás agresivo, tu frecuencia cardíaca se aumenta
Y la frecuencia cardíaca al aumentarse lo que hace es llevar tu sangre a 1000 por hora y nuestra sangre transporta el oxígeno y el oxígeno que llega a nuestra cabecita, nuestras neuronas. Cuando nosotros estamos muy acelerados, nuestras neuronas a duras penas alcanzan a coger un poquito de oxígeno y va a responder de una manera que tú dices, ay, ¿yo cómo respondí así? O nuestros hijos cuando están enojados y salen corriendo y tiran la puerta, después de que tiran la puerta dicen, au, no debía hacer esto. ¿Pero por qué? Porque está su corazón acelerado y no estás tomando decisiones acertadas. Entonces cuando estamos en esa actitud agresiva, tomamos decisiones y palabras incorrectas para solucionar los problemas. Y está nuestra otra comunicación, que es la pasiva. Es la que aquí no pasa nada, dejemos que pase lo que sea, yo no me voy a meter, yo no voy a decir nada, y eso tampoco aporta a solucionar conflictos y problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque te hace a un lado, te hace espectador de lo que está sucediendo y no eres un espectador. Acuérdate que tú eres un líder en el hogar y te corresponde tomar esa posición de líder y decir cómo lo vamos a resolver. Entonces, desde la comunicación asertiva se nos abre un espacio que implica ese respeto, ese diálogo y esa negociación. Hay un proverbio que dice que es de necios y es vergonzoso responder antes de escuchar. Entonces siempre es importante escuchar primeramente a los demás, a los hijos, a tu núcleo familiar. Yo sé que estamos en una sociedad donde el núcleo familiar cada día es como más extenso, primos, abuelos, tíos, está involucrado otras personas en nuestro núcleo familiar, entonces sí es importante escuchar, y este tipo de comunicación nos permite fortalecer las relaciones familiares en un contexto de respeto, de confianza, y además fomenta el autoestima en los niños y genera unos vínculos más sanos. También quiero hablar sobre Santiago 1:19, que dice: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar y en cambio deben ser lentos para enojarse. Nosotros tenemos 2 orejitas y una sola boquita, entonces tenemos que escuchar más y hablar menos cuando estamos enojados. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la expositora Paula. El diálogo es uno de los elementos más valiosos y además es la capacidad propia del ser humano. Nadie más tiene la capacidad de hablar sino el ser humano. Pueden existir otros seres vivos y sus métodos de comunicación son diversos, pero no están tan enriquecidos como lo tenemos nosotros, y eso nos permite y nos da una posibilidad enorme de poder solucionar conflictos, de llegar a acuerdos, y ese es el valor del diálogo y ese es el ejercicio de lo que debe suceder. ¿Por qué logramos y hacia dónde debemos encaminar ese diálogo? Reitero, por ejemplo, en este caso con los niños. Con los niños debemos, en el caso de los adultos, debemos ponernos en el lugar del niño. Los niños tienen una capacidad de lenguaje limitada a su crecimiento y a su edad. Los niños empiezan a hablar alrededor como punto crítico de los 2 años y empiezan a tener todo un crecimiento en la posibilidad del lenguaje. Pero eso no significa que todas las palabras que usan tengan todo ese pleno significado. Quiere decir que nosotros como adultos tenemos que aprender a utilizar ese lenguaje de los niños, acercarnos. El hecho de físicamente cómo estamos ubicados, esa también da una posición de poder. Si yo estoy de pie para regañar, mirando y señalando con el dedo, estoy también enviando un mensaje con ese dedo que estoy señalando. Qué diferente es estar sentados todos en armonía, ¿verdad? Eso significa que estamos cercanos, que estamos en misma posición, que tenemos la posibilidad de hablar en un mismo contexto. Hasta la postura del cuerpo me habla de cómo estoy yo en mi enojo, en mi cercanía o en esa empatía que tengo con el niño o con la niña. Por eso el primer punto sería: pongámonos en ese lugar del niño, del adolescente, porque a veces decimos los adolescentes no nos cuentan las cosas. ¿Y nosotros compartimos con los adolescentes o con quién están los adolescentes?
con un videojuego, con un celular? ¿Quién hace ese acompañamiento para saber que están ahí? No está mal. Finalmente la tecnología llegó para quedarse. ¿Cuál es la situación? El uso que se le está dando, los tiempos que están allí conectados. ¿Qué tal si pasamos más tiempo entre seres humanos que conectados con nuestros dispositivos móviles? Sería maravilloso, porque dejaríamos de mandar una carita feliz o un corazón para expresarle te quiero, me haces falta, qué bueno es compartir contigo, y entonces ya no tengo que aludir a un dispositivo para expresarle lo que yo siento, porque digo, mi hijo no me cuenta, y yo como adulto le cuento, yo como adulto ¿qué le digo? También es muy importante validar esos temas, evitar los distractores. A veces decimos, ¿cómo sería importante dialogar con nuestros hijos? Pero cuando ellos nos cuentan algo o dicen, papá, mamá, quiero contarte algo, dame un momento, más tarde, dame un instante, ahora hablamos. Está el televisor prendido, el equipo de sonido o el celular, estoy en un chat y estoy dedicando mi atención a otras cosas, pero no a mi familia. De tal manera que esto termina siendo un distractor en muchas ocasiones. ¿Y en qué nos concentramos? En escuchar, en compartir. De entrada a nosotros a veces nos cuesta soltar estos dispositivos, así que no culpemos a nuestros hijos. Sería una norma, por ejemplo, en casa, que en el momento de la cena, dispositivo cero, y dialogamos y compartamos. Eso sería lo fundamental, porque si no, estamos reunidos en un espacio, pero no hay familia porque no habría ningún vínculo afectivo. Acá podemos estar muchos, pero todos estamos compartiendo lo mismo, y ese sería uno de los grandes ejemplos. Para los niños termina siendo fundamental el hablar en positivo. A veces decimos, no corra, no se suba, no hable, no grite, y empezamos a llenarnos de no, sin darle a los niños la posibilidad de cuál es lo que sí debe hacer. Por ejemplo, cambiar el no corras por el camina más despacio. No saltes sobre la cama por busquemos un espacio alternativo del hogar. Y algo tan sencillo cambiará la instrucción y la visión del niño de lo que sí puede hacer, y es una forma de evitar discusiones y de evitar diferencias, porque a veces decimos es que los niños me están retando. No, es que no tienen ni idea de cómo hacer las cosas. Por eso debemos guiarlos, acompañarlos, y lo mismo sucede con los adolescentes. Están en un periodo de la vida en que quieren conocer, explorar, compartir. Cómo nosotros podemos hacer un acompañamiento a que sea un crecimiento y un desarrollo de la autonomía adecuado, con valores que finalmente son los parámetros que les damos para que ellos puedan diferenciar o discernir entre lo bueno y lo malo. Pero a veces no estamos allí para hacerles ese acompañamiento y que ellos puedan tener claramente esa orientación de esto no lo debo hacer porque no voy a agradar, en el caso pues por supuesto de quienes creen de acuerdo a su denominación a Dios, o no va a estar bien correcto, o le puedo hacer daño al otro de acuerdo a las creencias, a los valores y a los derechos que cada uno tiene. Es muy importante, pero no han tenido esa orientación, y desde el diálogo podemos compartir esas instrucciones. Y por supuesto siempre tenemos que entender que en un diálogo no es un ejercicio de cómo gano yo como adulto, no es un ejercicio de ganar, es un ejercicio muchas veces de negociar, de ceder, de reconocer lo positivo que tiene efectivamente la otra persona y de decir yo tengo que ceder. No es un ejercicio de cómo gano y cómo impongo lo que yo estoy pensando. Muchas veces los niños, las niñas y los adolescentes tienen la razón, pero decimos no me la dejo ganar porque entonces pierdo autoridad, y no es cierto. Puede que tengan los argumentos adecuados, y parte también de ese reconocimiento que tenemos como adultos y del respeto que sí nos ganamos aceptando también esas diferencias, es decir, tienes la razón. Entonces es muy importante que en ese diálogo demos oportunidades, escuchemos, como ya lo dijo Jazz, pero además para entender que el ejercicio del diálogo no es imponer, no es ganar, esa no es la meta, es escucharnos, llegar a acuerdos y construir. Muchas gracias. Muchas gracias, y continuamos con el expositor Leonardo. En el diálogo es importante poder reconocer también la historia, ¿no? Nosotros le enseñamos a nuestros hijos a dialogar, a comunicarse, y si nosotros como padres, ¿cierto?,
o como los tutores de ellos, no enseñamos la comunicación porque yo no puedo reconocer tu historia, ¿sí? Yo no sé tu historia, entonces no me importa, simplemente lo pongo desde mi lugar. Entonces tú me haces, tú me has hecho, tú siempre, tú nunca, ¿cierto? Y entonces empiezo con magnitudes y con temas que son míos, son propios, pero no escucho, no sé la historia del otro. Cuando yo hablo de la historia del otro es conocer cuál es su vida, cuál fue su historia cuando pequeño, porque tiene esos miedos, ¿cierto? Porque actúa así o porque actúa así, ¿cierto? Porque su forma de comportarse es diferente, ¿sí? Y también cuando escucho mi historia, porque a veces tenemos nuestra historia pero no la negamos, ¿no? Negamos nuestra historia. Entonces cuando negamos nuestra historia decimos, ah, no, es que es él el que me hace daño, es ella la que me hace daño. No, yo permito, ¿cierto? Y siento que se está repitiendo algo en mi vida porque vengo con una culpa, con unas cargas que no he solucionado. Cuando lo vemos con el niño, al niño siempre hay que darle un espacio, es importante, ¿sí? Normalmente, ¿qué hacemos como padres? O ocurre en muchos hogares, mientras los adultos hablan, los niños se callan, ¿cierto? Y ya le enseñamos al niño, tu palabra no tiene valor porque yo estoy hablando. Entonces el niño viene corriendo y necesita decir algo, pero yo estoy adulto, cállate, ¿sí? Y lo evito, ¿sí? Al niño hay que darle un espacio importante, como lo decía Paola en su intervención y lo decía en Jazz. Los niños necesitan espacios importantes en el hogar, necesitan sentirse escuchados. Cada uno de nosotros debemos tener un lugar en el diálogo y así es como logramos la empatía y comprensión. Todos en casa necesitamos ser escuchados, pero necesitamos bajar al nivel de algunos de nuestros chiquillos, ¿cierto? Yo a un chico no le voy a decir cuando llega al colegio, ¿y cómo te fue? Cuéntame qué fue lo más chévere, lo más divertido. No, todo está bien, ¿cierto? Pero si yo de pronto hago un ejercicio como decirle, ven, las rosas, ¿cierto? Tienen los pétalos y tienen espinas. Cuéntame, las espinas mías de mi día de trabajo fueron estas, y estas fueron mis pétalos. Cuéntame tú, cuáles fueron tus espinas en el colegio y cuáles fueron tus pétalos, ¿cierto? Y le abro una oportunidad a mi hijo para que converse. Y este pequeño va a tener herramientas para cuando sea adolescente, y no el adolescente que se encierra y no quiero hablar con mi papá porque él nunca me escucha, ¿sí? Porque cuando yo iba pequeño a decirle, papá, mamá, pasó tal cosa, los adultos están hablando, los niños se quedan callados, ¿sí? O le he transmitido mensajes en la comunicación con mi pareja donde simplemente yo siempre estoy a la defensiva, ¿sí? Estoy buscando cómo defenderme de la situación. No, tú me estás atacando y muchas veces no estamos atacando, está expresando algo. Me pareció espectacular el ejercicio que daba Jazz y es algo que se debe hacer. Yo cómo te elevo, cómo puedo hacer 8 cositas bonitas que me parecen de ti, 2 que de pronto yo debería trabajar y una que me encantaría que tú trabajaras, ¿cierto? Y empiezo a establecer un diálogo porque es que estoy reconociendo que yo también me he equivocado, que yo también me equivoco, pero ¿sabes qué? Hay algo que tú podrías trabajar y que pueda aportar a nuestra relación y así mismo le enseñamos a nuestros hijos. Yo estoy convencido que lo que más nos va a ayudar en el diálogo, en la empatía y en la comprensión es que podamos conocer la historia y que podamos reconocer quiénes están en casa y que todos tienen un papel fundamental allí. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros expositores. Les recordamos a todos ustedes que ustedes al inicio tuvieron un papelito en la mano, tienen un papelito en la mano durante este desarrollo del foro. Entonces, por favor, apunten sus preguntas porque al final de toda la intervención de nuestros expositores van a resolver las dudas. Bueno, entonces continuamos. Vamos para el enfoque de perdón y prevención. ¿Cómo prevenir casos de intolerancia, irrespeto y abuso hacia los niños y jóvenes? Se da la palabra en este momento a la expositora Paola. Bueno, este tema creo que es el que durante estos 19 años más he trabajado y es el tema de prevención y de protección con los niños, niñas y adolescentes. Y traté de resumir ahí lo que más pude en razón del tiempo y al espacio, pero podríamos acá pasar
horas dialogando de estrategias de prevención enfocadas en este caso a violencia sexual. Hay un tema fundamental y es que en casa muchas veces omitimos normas de cuidado corporal. Y digo en casa porque ahí arranca. Lamentablemente las cifras de este país nos cuentan que entre el 60 y el 70% de las agresiones a menores de edad suceden en sus propias viviendas. Qué triste es que nuestras casas no puedan ser ese lugar seguro que deberían ser para nuestros niños y nuestras niñas, pero es que muchas veces ni siquiera saben nombrar las partes de su cuerpo, porque lo hacemos a partir de la vergüenza y hay que hablarlo desde el respeto, con valores, con cuidado, porque los valores que nosotros generemos en casa son los que ellos van a crecer y ese es el respeto que no solo van a tener para compartir con las demás personas, sino para también proteger su cuerpo. Muchas veces los niños no saben cómo se llaman las partes privadas del cuerpo, ni cuáles son. Se burlan y le ponen diferentes nombres y es un riesgo porque al momento de pedir ayuda no van a pedir ayuda de la manera adecuada. Le pueden pedir ayuda a un docente, a un compañero, a una persona cercana y no saben cómo hablar de lo que está sucediendo porque ni siquiera les enseñamos eso. Es muy importante nombrar de la manera adecuada cada una de las partes del cuerpo. Asimismo, establecer límites personales y el límite no es que el desconocido no se pueda acercar. Eso puede funcionar para situaciones, por ejemplo, como protegerse del robo, pero para la violencia sexual no. En este caso, como les mencionaba, si sucede en casas porque son los conocidos quienes lamentablemente cometen en mayor número de veces este delito. ¿Qué sería lo ideal? Nadie puede ver o tocar tu cuerpo sin ropa. Nadie puede obligarte a tomar una foto sin ropa. Nadie puede obligarte a que abras la cámara del computador o del celular para ver tu cuerpo, pero tú tampoco ves el cuerpo de nadie, porque la situación va en doble vía y es indispensable que los niños lo puedan saber, que no conviene tampoco con ningún conocido, porque cuando vamos a los colegios, yo regularmente estoy en colegios y los niños me dicen es que mis papás me enseñan que ningún desconocido puede ver mi cuerpo, o sea que si llega otra persona a casa, ¿tú puedes andar sin ropa por casa? Sí, porque es conocido y la norma sería no, porque también nuestro cuerpo es un templo, es valioso, lo debemos respetar, lo debemos cuidar. La premisa es nadie puede verlo sin ropa excepto mamá o papá que nos están ayudando a hacer nuestro aseo o cuando vas al médico y debes estar en un chequeo médico, el médico también puede estar ahí, claro, cuando estás en compañía de tus padres. Tienes derecho a decir no. Y es que a veces decimos eso resulta desafiante porque quiero que tal que el niño me diga que no voy al colegio. Bueno, ese es el reto del adulto de poder es decirle que los niños también tienen deberes y el deber del niño es aprender y conocer y explorar con sus compañeros y socializar y compartir y eso lo va a hacer ¿en dónde? En el colegio. Entonces no nos gusta madrugar, organicemos los horarios en casa, pero vamos. Vas a decir no cuando alguna persona te invite a hacer un juego que no te agrada, cuando alguna persona te invita a hacer algo con tu cuerpo que te genera incomodidad. Ese no es muy valioso y eso lo validamos a partir del diálogo. Acompañarlos, como les decía al inicio, con emociones como el miedo, el asco, la vergüenza, que son las que decimos emociones negativas y de las que no nos gusta hablar, pero son las emociones que están asociadas más cercanamente a todos los espacios de violencia. Un niño que no quiere contar que está viviendo alguna situación de acoso escolar. ¿Por qué? Porque le da miedo el qué dirán, el cómo voy a defender, ¿será que quién más se va a burlar? ¿A qué estoy expuesto? Pero es un niño que no sabe ni siquiera reconocer qué es el miedo y es indispensable que podamos hablar de ese tema y hacer el acompañamiento de los dispositivos tecnológicos. Para nadie es un secreto que nos podemos comunicar y que por las redes sociales, por ejemplo, nos están escuchando y otros están aprendiendo de estos elementos tan importantes. Pero en el caso de los niños, otras personas desconocidas pueden contactarlos con otros fines que ponen en riesgo su seguridad. Incluso los mismos contenidos que los niños están viendo no son apropiados para ellos, contenidos violentos, contenidos sexuales explícitos no acordes para la edad y nosotros decimos, nos sentimos seguros porque veo que el niño está sentado allá con un teléfono en la mano y me siento seguro porque yo lo veo, pero la pregunta es, ¿qué está viendo? ¿Con quién está hablando?
Y si es un videojuego, a través de los videojuegos también los contactan. ¿Cómo como adultos podemos acompañarlos y perder el miedo para que tengamos la posibilidad de desarrollar también protección en los entornos digitales? Eso es muy valioso. Eliminar prácticas de riesgo como por ejemplo besos en la boca para los niños. Nadie debe darle besos en la boca a los niños, al igual que obligarlos a dar besos y abrazos. No puedo saludar de mano, decir hola, dar la mano de una manera cordial. La pandemia nos dejó el puñito y sigue siendo muy valioso y cordial, sin que sea grotesco. No tienen por qué dar besos obligatoriamente a las personas. Comentarios de sexualización temprana como por ejemplo, ¿ya tienes novio? ¿Ya tienes novia? ¿Por qué? Si los niños están aprendiendo a compartir con sus amigos, con sus amigas de una manera responsable, evitemos abordar estos temas con los niños. No es el momento adecuado, no es la etapa de la vida. De esa forma no generamos ningún tipo de formación que incida de manera positiva en ellos. Evitemos, y por supuesto evitar también entornos del consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas. Los niños en las fiestas de los adultos son un riesgo enorme para temas de violencia contra los niños. Eso ya está comprobado, ya está estudiado. Si quieren compartir espacios con otros adultos que sean aparte de los niños, para no exponer a los niños a situaciones ni a vocabulario ni a situaciones de diferencia que no debe haber lugar para ellos. Y en razón de tiempo, cierro rápidamente, desarrollar autonomía en niños y niñas, lo que significa que aprendan a bañarse solos, a ir al baño solos, a que se puedan cambiar solos, para que cuando estén en los colegios pues las docentes no tengan que hacer este tipo de actividades por ellos, y una educación integral basada en valores. Eso es fundamental, que puedan aprender a reconocer las emociones, la afectividad y la corporalidad desde el cuidado, el respeto y la protección. Gracias. Muchas gracias, seguimos con el expositor Leonardo. Ok. En el tema de cómo prevenir casos de abuso, no solamente hablamos del abuso sexual, sino de aquellos temas de bullying en respeto. Paola mencionaba algo, y es cuando nosotros permitimos que nuestros niños digan no, el mayor miedo es no quiero ir al colegio, ¿no? Pero cuando no quiero ir al colegio se conecta mucho con la anterior, y es como aprendo a escuchar, ¿sí? Porque no quieres ir al colegio, ¿no? Normalmente nos llenamos de miedo porque tengo que ir al trabajo, porque me va a hacer coger la tarde y porque vivimos acelerados, ¿sí? Es una sociedad acelerada, pero hay que escuchar a nuestros niños y jóvenes. ¿Cuál es la razón por la que no quieres ir al colegio? Porque para mí es importante saber si hay algo que está pasando al interior de la institución que yo desconozco. Y ese es el momento donde mi hijo se ha preparado para comunicarlo, porque ya me está diciendo no quiero ir. Es decir, que estoy abriendo un espacio donde le estoy diciendo, le estoy enseñando a decir el no, y ya le estoy abriendo un espacio de diálogo, ¿sí? Y podemos escuchar, ¿sí? Puede también tratarse de temas de abuso sexual o de bullying que se presentan en los colegios, ¿sí? Otro tema que trabajamos, que mencionaba también Paola, es acerca de ese tema afectivo. Creemos que nuestros niños son irrespetuosos porque él nos saluda de abrazo a toda la familia y no le da el beso a la abuelita o al abuelito, y qué irrespetuoso es. Y nuestra familia, esa carga social que tenemos tan fuerte, desligarnos de ellos es muy fuerte, es muy difícil, pero debemos lograr hacerlo. Si nuestro hijo no quiere saludar de beso y abrazo, es válido, ¿sí? Con el hola está bien, ¿sí? Si tú como adulto no saludas a alguien que no quieres saludar, simplemente le dices hola porque voy a obligar a mi hijo. Los mayores temas de abuso se presentan al interior del hogar, ¿sí? En consultas se presentan y escuchamos, casi el 90% de la población, sobre todo en mujeres, han sido víctimas de abusos, ¿sí? Y muchas veces, muchos de esos momentos han sido al interior del hogar. Entonces, cuando nuestros hijos nos dicen no quiero darle el beso, no quiero darle el abrazo, escuchemos. Es la oportunidad de diálogo. No lo quiere hacer, está bien. Di hola. Enseñamos acerca del respeto con el resto. Hola, está bien. Evitar marcarlo, evitar decir cosas que sean molestas para ellos, ¿sí? Cuando yo insisto en que mi hijo tiene que hacerme caso porque yo soy el adulto, un caso ciego, un caso que no tengo cómo interrumpir a mi papá porque yo soy el adulto, él es el adulto y tengo que responder al sí siempre.
estoy invitando a mi hijo a que sea una presa fácil de abuso, ¿sí? Cuando yo realmente puedo reconocer que mi hijo tiene un valor, que a pesar de que es un niño, puedo explicarle el por qué es importante hacer ciertas cosas, el por qué es importante trabajar en ciertas actividades, el por qué es importante hacer o a no hacer, estoy invitándole a que él pueda estar atento entre lo que quiere y no quiere hacer, y que hay deberes en los que hay que cumplir y que hay que hacerlos, pero no lo estoy llevando a que sea una presa fácil del abuso, ¿sí? Obedezco simplemente porque me toca, porque no sé por qué, pero obedezco, ¿sí? En esto es importante el diálogo, escuchar con mucha frecuencia a nuestros jóvenes y niños, que nosotros podamos hablar abiertamente, que podamos hablar acerca de qué cosas pueden hacernos daños al interior del hogar. La tecnología realmente para un joven está a los 16 años, es aplicable, pero si uno lo dice, ok, necesitamos que nuestros niños interactúen con la tecnología, hay herramientas que nos ayudan a supervisar a nuestros niños. Metámonos un rato y juguemos con ellos en los juegos que están haciendo, ¿sí? Porque es el distractor de mi hijo, yo lo uso para que no me moleste, para que no me interrumpa, no, ese distractor puede ser una presa para que puedan abusar de ellos, ¿sí? Es importante estar cerca a nuestros hijos, cerca a nuestros jóvenes, estar pendientes de ellos. Creemos que ya volvieron adolescentes, ya son más independientes, es cuando más fácil pueden llegar a ser presas de abuso, incluso entre ellos mismos. Gracias. Y finalizamos con nuestra expositora Jazz Leiter. Bueno, cuando hablamos de intolerancia, irrespeto y abuso, esto inmediatamente me lleva a algo que se llama violencia intrafamiliar. Pero cuando tú escuchas esa palabra tan fuerte, tú dices, en mi casa no, esto no sucede en casa. Pero cuando vamos a indagar y vamos a ir al fondo, sí, en casa suceden casos de violencia, solo que lo hemos normalizado. Se ha vuelto normal en casa maltratarnos verbalmente, se ha vuelto normal, ¿cómo lo llamaríamos? Manipular entre mi hijo y mi relación, lo manipulo, mi cónyuge manipulo, y esto es normal, yo puedo manipular y es normal. No es normal, esto se llama violencia intrafamiliar y hablamos del maltrato infantil, del abuso sexual y de la violencia doméstica. La UNICEF habla de la familia, bueno, y tiene un lema que me encantó y lo quise traer, y habla de que la violencia hace mal a la familia, y esto es real. La violencia destruye nuestra familia, y dice que la familia es el lugar en el que aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a comunicarnos y a resolver nuestros problemas. También aprendemos cómo ser hombres y mujeres. Por esta razón la familia juega un papel muy importante en la formación de los niños y las niñas. Entonces esta violencia se da porque nosotros como adultos damos por entendido que nuestros hijos, nuestro cónyuge entienden y saben lo que yo espero, y no es así. Todos tenemos perspectivas diferentes, y respecto a los niños hay que comprender que fisiológicamente no están preparados para ser como nosotros. Su corteza prefrontal está inmadura totalmente, y esta es la que nos hace tomar decisiones, medir riesgos, saber hasta dónde llego, hasta dónde no llego, tomar decisiones acertadas y ser más asertivos. Pero esa corteza prefrontal está madurando aproximadamente hasta los 21 años, así que si tú tienes adolescentes y dices ¿cómo hasta cuándo? Pues más o menos hasta los 21 años, pero ojo, esto no termina acá. Después de los 21 años viene la etapa de tomar experiencia. Por eso es que más o menos hacia los 30, si usted hace cuentas, usted dice, ay, yo empecé a caminar como de verdad más firmecito en la vida después de los 30, porque es ahí justo donde ya tuviste toda tu maduración fisiológica y vino la etapa de la experiencia. Entonces, por ende, hay situaciones que uno entiende y que dice, yo espero y mi hijo sabe
que yo espero esto de él, pero es porque no está preparado fisiológicamente para dar ese resultado que tú le estás exigiendo. Entonces, ojo, porque entonces siempre vamos a estar frustrados con nuestros hijos, porque nunca van a dar esa medida que tú le estás pidiendo. Y de ahí cuando los chicos llegan a mi oficina y me dicen como, es que yo no soy suficiente para mi papá, yo nunca soy suficiente. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no eres suficiente? Yo todo lo hago, pero siempre me falta. Y ellos siempre me dicen algo como, mi mamá me dice, lava la loza. Yo lavo la loza, pero cuando ella llega me dice, no lavaste la olla, no limpiaste la estufa. Pero no me dice, ok, sí lavaste la loza. Solo nos enfocamos en lo que nosotros esperamos de ellos y ellos piensan que no son suficientes para nosotros, sus papás. Entonces yo quiero hablar de unas pautas importantes para evitar esta violencia intrafamiliar y es establecer normas claras en la familia para la convivencia. Yo sí debo decirle a mis hijos qué espero, cómo lo espero, hasta dónde has llegado y te voy dando ese espacio en el crecer, en el evolucionar. Yo conozco mi hijo, yo conozco mi cónyuge y yo sé hasta dónde va, cómo va su proceso, ¿cierto? Pero sí es importante decir qué es lo que tú esperas, comunicarlo. Segundo, fortalecer los canales de comunicación en el interior de la familia. Hace un momento mis compañeros hablaban que qué bonito es sentarnos así, pero esto se está acabando en las familias. Nosotros ya no nos sentamos a hablar, ya no nos sentamos a dialogar y cuando nuestros hijos quieren hablar, espérame ahorita y siempre minimizamos, ¿cierto? Mami, mi amiga ya no quiere ser mi amiga. Ay, no seas bobita, mi amor, consíguete otra, ¿cierto? Pero es que ese problema para tu hijo y para tu hija es tan gigante como cuando tú no tienes para pagar una cuenta. Es tan gigante como es, cuando tú estás desesperado, es tan gigante. Entonces, ¿qué necesitas? Establecer más tiempos de comunicación, eso es importante. El diálogo y la mediación pueden ser estrategias alternativas para resolver conflictos. Mediar. Mi compañera les decía, vamos a negociar, ¿cierto? Eso es importante porque muchas veces solo imponemos mi solución. La solución es esta, no vamos a mediar. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría papá? Y mediemos y lleguemos a un punto donde todos nos sintamos válidos e importantes en el núcleo familiar. Buscar técnicas de control emocional, esto es vital, vital, porque hablábamos de que nosotros los adultos nos descontrolamos, solo que es que sabemos dónde, ¿cierto? En casa sabemos que podemos gritar, en casa sabemos que nos podemos enojar, ¿cierto? En lugares, pero ojo, yo también he visto que ya nos hemos salido de ese contexto, entonces a veces en el trabajo también grito, en mi ministerio grito, en mi iglesia ya me conocen porque soy el bravito, ¿cierto? Pero tenemos que buscar cómo regular esas emociones. Es importante, ¿por qué? Porque si nosotros no regulamos nuestras emociones, pues simplemente vamos a regar y a salpicar de todo lo que tenemos adentro y vamos a hacer daño a los demás. Finalmente, expresar el afecto que se siente hacia los otros miembros de la familia. Eso es importante. Yo te amo, tú eres importante en este hogar, eres fundamental, lo que haces está bien, me gustó lo que hiciste, esta vez lo hiciste muy bien. Eso es importante. Y quiero volver a donde empecé, el amor. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta y ese debe ser nuestro centro en el hogar. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, así finalizamos esta ronda como tal de preguntas de los enfoques. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo también a través de las redes de la Alcaldía Local de Engativá, que estamos en el Foro Familia, Diálogo y Perdón, y el enfoque que estábamos, primero es familia, cuáles son los valores que debe haber en una familia y por qué hay falta de los mismos. También estuvimos en diálogo, cómo dialogar en familia, donde haya empatía y comprensión entre todos, y finalmente perdón y prevención, cómo prevenir casos de intolerancia, irrespeto y abuso hacia niños y jóvenes. Vamos a concluir el espacio como tal y la idea es que ustedes nos hagan unas conclusiones y unas reflexiones acerca también del espacio. Van a tener un minutico para que, y ahí sí, ¿quién quiere empezar? De los tres. Listo.
Bueno, para concluir, nuestra familia es esa base y lo que nosotros hagamos en familia se transmite afuera y eso es lo que hay, esa es la sociedad que tenemos. Entonces, si nosotros volvemos a lo básico, a la familia, a veces queremos salir a cambiar el mundo, queremos salir a hacer por los demás, ¿cierto? Pero, ¿y si nos volvemos a lo básico? A la familia sería importante, porque si yo empiezo a construir acá lo que es mi familia, voy a construir 3, 4, 5 familias más, porque nuestros hijos vienen nuestra descendencia, ¿cierto? Y ellos van a transmitir lo mismo. Yo no sé si tú en algún momento te has detenido en un momento en tu hogar y dices, ¡ah! Yo estoy disciplinando igual que mamá, yo estoy hablando igual que habla mamá, yo estoy cometiendo los mismos errores de mamá. Aún muchas veces cuando nosotros decimos, yo jamás quiero ser como mamá, yo no voy a educar a mis hijos como mamá, pero inconscientemente lo empezamos a replicar. Entonces, si volvemos a la base, no estamos marcando solo mi hogar, estoy marcando hasta 1000 generaciones. ¿Y depende de quién? De ti, tú que estás ahí sentado. Si hoy tomas una decisión y es volver a lo básico, volver a mi hogar, no es tarde. De pronto tú dices, uy, ya es tarde. No, no es tarde. Si lo puedes hacer con los hijos, con el esposo, con los nietos, no dejes de hacerlo. Toma la decisión ya. Volver a colocar esos valores y esos principios básicos en casa y vas a impactar mucho, 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 mucho hacia el futuro. Gracias. Bueno, 1 minuto para poder concluir termina siendo poco para la cantidad de temas que uno quisiera aún abordar. 3 elementos fundamentales, uno efectivamente el amor, y es entender que ese vínculo que uno dice es una palabra que suena muy romántica, pero que realmente da una connotación de seguridad, de cuidado, de comprensión, de cariño, de respeto, de lo que yo hago por el otro, por cuidar el otro y por cuidarme a mí mismo. Entonces eso es fundamental. Realmente cuando uno habla de familias donde los niños crecen felices, son familias que se escuchan, no familias que no tengan problemas, porque todos los días se presentan situaciones en casa. La diferencia es cómo lo resolvemos, qué manejo le damos y cómo nos escuchamos. Si realmente a partir del amor somos capaces de cuidar al otro, de escuchar, de comprender, de hablar con respeto y con esa seguridad, seguramente lo vamos a lograr. Recordemos que hace que, por ejemplo, esa persona con la que yo me siento confiado hace por mí, pues seguramente me trata bien, me trata con cariño, me escucha, valida mis puntos de vista, ¿cierto? Entonces uno dice, por eso a veces me encanta compartir con mis papás o con mi mejor amiga, con el que es casado, dice, entonces mi esposo es mi mejor amigo y me siento acompañado porque así debe ser, ¿cierto? Nos escuchamos, pero entonces es a partir de esa práctica de cómo hago que esa palabra que parece tan abstracta le logre poner acciones concretas y claras. Ese respeto y ese abordaje debe ser diario y cotidiano. 2, el buen ejemplo. Y es que, una vez más reitero, somos el espejo de nuestros hijos. Y si nosotros no somos coherentes entre lo que hablamos y expresamos en nuestras expresiones y lo que hacemos, esa falta de congruencia hace que no esté claro hacia dónde va el ejemplo que le quiero dar a mis hijos. Si yo le hablo que no debo decir mentiras, yo no le digo que conteste el teléfono y que diga que no estoy. Puede ser algo muy sencillo, pero a partir de esa instrucción está borrando lo que yo le acabo de decir. Seamos un buen ejemplo para nuestros hijos, seamos los adultos y cuidadores que a nosotros nos hubiera encantado tener y seamos ese lugar seguro para nuestros hijos. Y para cerrar, acompañemos a los jóvenes, no los dejemos solos, porque los dispositivos y la tecnología se volvieron los cuidadores de nuestros hijos. Y esto no puede ser así porque los estamos exponiendo no solo a violencia sexual, sino a una cantidad de situaciones en temas de salud mental que finalmente van a requerir el acompañamiento, y no está mal, está bien que acudan a profesionales como mis compañeros, como nosotros, muchos profesionales en salud mental, pero qué bonito que el principal acompañamiento esté en casa y que sus papás sean su lugar seguro y que sus papás sean sus mejores compañeros para que los acompañen a transitar por los diferentes momentos de la vida, pero es que todo parte
de ese buen amor y de ese entendimiento que debe haber en el hogar. Muchas gracias. Me uno a ellas. Una de las reflexiones es el amor, ¿sí? Pero también ese amor por mí, ¿sí? Tú hiciste varias intervenciones con lo que creemos y desde diferentes ámbitos, y hay uno que a mí me impacta muchísimo y es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? No puedo amar al otro, no puedo amar a mis hijos, no puedo amar a mis padres, no puedo amar hacia otros lugares si no me he aprendido a amar primero yo, ¿sí? Entonces, muchas veces nos reclamamos porque reclamamos en el otro lo que a mí me hace falta. Le reclamo es que mi hijo no me presta atención, porque es que yo no me presto atención y no le prestaba atención a mi hijo, ¿cierto? Y es ese amor propio el que yo estoy cuestionando, ¿sí? Desde ahí. Claro, el amor empieza a fluir, empieza a funcionar en mi hogar, pero si yo no me he aprendido a amar es muy difícil brindar de ese amor que tengo que podría dar. Y el otro es el perdón, pero no solamente perdonar hacia adelante, perdonar a mis hijos, sino aprender a perdonar hacia atrás, reconociendo que mis padres lo hicieron con las herramientas que ellos tenían, no tenían más herramientas, y ahora yo estoy acá, estoy aprendiendo de más herramientas, mis compañeras les dieron herramientas espectaculares que pueden concluir, con las que se pueden ir, pero yo y mis padres, ellos lo hicieron bien y a ellos debo perdonar, y hacia adelante también perdonar a nuestros hijos porque de pronto no son lo que hemos esperado o lo que he imaginado, y bajar un poquito las expectativas y esperar que nuestros hijos también nos asombren. Yo sé con toda certeza que si nosotros actuamos desde el amor y desde el perdón, vamos a avanzar en las familias, vamos hacia adelante, vamos a buscar lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Esa es mi reflexión del día. Gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los expositores. Bueno, viene el tiempo ya de las preguntas. Leo las preguntas de las personas que nos acompañan hoy aquí en el Salón Azul y ustedes dicen, yo las respondo. Entonces la idea es en un minutico también responder las preguntas que nos hicieron nuestros asistentes acá. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta, dice: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo adolescente a ser amoroso o respetuoso con sus hermanos menores y no desafiar la autoridad de los padres castigándolos o regañando a sus hermanos? ¿Quién de los tres? Volvemos otra vez. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo adolescente a ser amoroso o respetuoso con sus hermanos menores y no desafiar la autoridad de los padres castigándolos o regañando a sus hermanos? Ok, bueno, creo que la primera herramienta de ayuda es poder comprender en qué etapa está. Está en una etapa en donde se está definiendo, en donde está mostrando quién va a ser y está buscando identidad. La adolescencia, y más para los chicos, durante la adolescencia ellos reciben un baño gigante de una hormona que define sus rasgos masculinos, que es la testosterona. Esta hormona lo que provoca, no sé si tú te has tomado un medicamento que te ha causado efectos secundarios como náuseas, malestar, como que no quieres nada, como que eso es lo que causa esta hormona en los jóvenes. Por ende, que tú ves que el chico no se quiere levantar, no se quiere bañar, no le importa si usa la media 2, 3 días, para él está perfecto, para ti está horrible, pero para él está bien, y entonces tú dices, yo siento que estoy retrocediendo, o sea, lo que tú ya aprendiste te lo tengo que volver a decir, ¿cierto? Entonces ellos están en esa etapa. Esa hormona es tan fuerte que está comprobado que cuando hacen en la autopsia del cerebro masculino siempre tiene una tonalidad más oscura, porque esta es la lesión que deja ese baño de esta hormona. Las mujeres, en una autopsia en el cerebro, cuando se abre el cerebro, el de nosotras es más clarito, el de ellos es oscurito, como un color cremita. ¿Por qué? Porque esta hormona causa eso. Entonces, cuando yo voy sobre eso, entonces puedo entender de que hay algo que él no está controlando y que hay algo que se sobrepasa, y por eso uno les dice, ¿qué tiene? Nada. ¿Cómo le fue? Bien.
Y uno dice, pero ¿cómo le saco? O sea, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, cuando tú entiendes que es que hay algo fisiológico que está sucediendo, entonces yo les hago pensar, cuando hay una persona enferma, ¿tú la culpas porque está enferma? ¿A quién le mandó a enfermarse? Que le diera esa enfermedad. No, ¿cierto? Tú dices, ¿cómo te ayudo? Entonces, ¿cómo te ayudo? ¿Listo? Es más, desde el abrazar, el estoy aquí contigo y esa comunicación asertiva. Busquemos la solución juntos y poderlo acompañar. Básicamente la adolescencia es acompañamiento. No sé si puedo complementar. Sí. Quiero complementar algo adicional a lo que ya se acaba de decir, y es finalmente el rol que a veces los hijos mayores ejercen en casa. Y es que es habitual que en mi caso, en mi trabajo cotidiano, encuentro que muchas veces el cuidado de los niños menores está al cuidado del hijo mayor. Entonces, cuando está ese rol puesto sobre el hijo mayor, donde cuida a tus hermanos más pequeños y eres tú responsable del cuidado, de alguna manera la mentalidad y la forma de responsabilidad que asume el hermano mayor con relación a los menores es diferente, porque ya sabe que será a él o a ella quien le hagan la corrección o la reprensión por lo que suceda con los más pequeños. Entonces, como es el responsable, pues asumirá de una u otra manera que entonces tengo que hacer lo que necesite para que efectivamente haga caso. Entonces empieza a regañar a los más pequeños porque el rol de alguna manera se delegó y se tercerizó, y uno entiende que por las dinámicas familiares en estos momentos es difícil que uno pueda decir costeo a otra persona, busco una niñera u otro, pero siempre es importante entender que ese rol lo tenemos los adultos y que puede apoyarnos en algunas tareas de cuidado, pero que la responsabilidad no recae plenamente sobre el mayor, porque pasan este tipo de situaciones y es ¿cómo lo regaño? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me entienden? Entonces, si le sumamos todos los temas biológicos que están sumados de la adolescencia, le sumo todas estas cargas y responsabilidades, empezamos a encontrar todo un meollo de explosión de emociones y de sentimientos de cómo resuelvo esto, qué es lo ideal, que podamos alcanzar, tener esos límites claros. Tú me puedes ayudar a servir un plato de comida, por ejemplo, pero la alimentación y quien provee, quien está pendiente, quien está atento de cómo se alimentan, soy yo, papá o mamá, porque finalmente es nuestra responsabilidad y no la podemos tercerizar a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta sería como similar a lo que estamos exponiendo, pero pues igual aquí valen todas las preguntas del público. Dice, la doctora de la Fundación Red decía que los hijos son el fiel reflejo de los padres, pero hay niños que no miran ese ejemplo, sino que son rebeldes. ¿Cómo y qué estrategias usar? Ahí vamos a complementar lo que veníamos hablando. Bueno, sí, esa pregunta sí va directa para mí y es que lo mencionaba de esa manera clara porque, como les menciono, yo hoy estoy acá en razón a la invitación que nos hicieron, pero regularmente estamos en colegios dialogando con niños, niñas, adolescentes, profesores, padres de familia, viendo cómo muchas veces el ejemplo que sigue el niño o ese modelo que puede que no sea el papá, suele suceder en etapas posteriores, más adolescentes. Los niños cuando están en casa siguen las palabras, el lenguaje, incluso hasta los movimientos de los papás. Uno alcanza a decir, se nota que es igualito al papá, es igualito a la mamá, se mueve así, porque hasta esos detalles suele adoptar. Cuando llega al colegio, entonces empieza que en la ruta le escuché esto a mi compañero y empieza a repetir canciones, comentarios, palabras, unas no tan adecuadas como otras, y será rol de papá o mamá desde ese momento empezar a decir, bueno, cuéntame, ¿dónde escuchaste eso? ¿Sabes qué significa? Para que el niño y la niña entienda por qué esa expresión, esa canción,
esa palabra resulta ser o no adecuada. Los niños en lo que van creciendo van también generando su desarrollo moral, pero necesitan una orientación porque ellos por sí solos no saben discernir o discriminar qué es lo adecuado de lo inadecuado. Por eso desde el primer momento debemos empezar a ver y a entender y a explicarles de qué se trata esto. Con las canciones y la música, que pudiésemos tener otro debate de la música actual, ¿no? Entonces, ¿qué escuchamos y qué contenidos? ¿Qué letras tienen? Bueno, hagamos la tarea. Tú que estás cantando eso, escríbela. ¿Qué significa eso? ¿Te parece que esa letra te aporta algo? ¿Qué significado tiene? ¿Eso ofende a alguien? ¿Daña a otra persona? ¿Tiene expresiones vulgares? ¿Crees que es adecuado? ¿Puede usarlo? Es que eso lo hace mi mejor amiga Juanita. Bueno, y Juanita, háblame de Juanita. De Juanita puede tener cosas buenas, que si es algo bueno, podemos seguir eso bueno, pero lo que no es tan bueno, no se lo vamos a copiar a Juanita. Pero los niños desde pequeños deben tener ese acompañamiento para que cuando estén en la adolescencia empiecen a poder decir esto sí, esto no, esto sí y esto no, porque no siempre vamos a estar al lado de ellos, pero necesitan tener los argumentos para que cuando tengan que tomar esa decisión tengan esa capacidad. Los niños toman alimento líquido, ¿verdad? Porque entonces están en un proceso donde su sistema digestivo también se está preparando y en la medida que van creciendo, también el nutricionista nos dice cambie la alimentación y la va volviendo más sólida, nos vamos adecuando a esa capacidad. Igual sucede en estos temas de comportamiento, nos vamos adecuando a esa capacidad y hay que explicarles, darles pautas, parámetros y volvemos al tema de los valores. Ese debería ser la pauta fundamental. Si esto te hace daño a ti, ¿está bien? Si esto le hace daño a la otra persona, ¿es correcto? ¿Es adecuado? Para que empecemos desde ahí a juzgar y mirar y que ellos también tengan la posibilidad de empezar a discernir si ese modelo al que están viendo y al que están siguiendo es el adecuado o mejor retoman que nosotros u otros modelos de mejor forma, de mejores comportamientos, mejores principios, valores, testimonio, pues es el que deban seguir. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos en este momento a cerrar nuestra transmisión a través de nuestras redes de la Alcaldía Local de Engativá. Les recuerdo que estamos en el Foro Familia, Diálogo y Perdón. A nuestros expositores que nos acompañaron, Paola Andrea López, a Leonardo Cruz Ríos, a Yasleider Martínez también y por supuesto al Comité Local de Libertad Religiosa y de Conciencia de la localidad, de todas las personas que nos acompañaron también en el Salón Azul y quienes nos acompañaron también a través de nuestra transmisión en redes sociales, Alcaldía Local de Engativá. Vamos a continuar aquí en nuestro espacio en la Alcaldía Local, en el Salón Azul, porque hay muchísimas inquietudes con respecto al tema del foro y también a nuestros espectadores en las redes sociales. Ustedes pueden dejar sus comentarios, sus preguntas para que sean resueltas también dentro de este espacio. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les recuerdo que estábamos en el Foro Familia, Diálogo y Perdón.